Diego, ¿cómo te ha ido? Muy bien, Muy bien. Sí. Excelente. Bueno, Estamos de nuevo, presidente. bienvenido. Señor presidente, si me permite, tuvimos una conversación, la cual estoy muy agradecido el sábado, pero siento que usted me entrevistó más a mí, usted me hizo bastantes preguntas, entonces le solicité que si podíamos tener una segunda oportunidad Claro. para yo hacerle preguntas. Entonces, dicho esto y empezando, voy a aprovechar mi situación como extranjero, brasileño, radicado en México, aunque he tenido muchas oportunidades de viajar. Represento de alguna manera la opinión de las personas que no viven en Venezuela, que la información que nosotros recibimos de Venezuela siempre viene muy nublada, muy turbia, porque obviamente entendemos cómo funcionan los medios hegemónicos, la manera en cómo se manipula mucha información, como ustedes son víctimas de una propaganda profunda y muy bien fondeada y estructurada. Entonces me gustaría empezar con algunas preguntas rápidas, que tal vez incluso para su público van a sonar absurdas, pero estoy seguro que para el público extranjero van a ser muy importantes, porque de verdad que el velo de propaganda que esconde Venezuela muchas veces es tan denso y tan difícil de navegar que creo que le haríamos un favor a la gente. Denso y brutal. Yo agradezco siempre todas las preguntas. Sí. Que pregunten todo lo que quieran saber. Yo puedo responder todo, sin limitaciones. Y sobre todo yo digo, la respuesta está en la calle. Claro. Lo que tú puedas conseguir en la calle con nuestro pueblo. Una cosa es la realidad venezolana y otra es una campaña que tiene 25 años y que recrudece. Ahora estamos en plena campaña electoral y ya tienen todos los, digamos, operadores de la campaña contra Venezuela por lo menos un año, tergiversando, dañando, atacando. Así que estoy a tu orden, Diego. Perfecto. Pues si me permite, presidente, me gustaría empezar con una pregunta bastante simple, pero ¿Venezuela es socialista? Y en caso de ser un país socialista, ¿cuáles son las características que diferencian el socialismo venezolano de otros modelos o intentos socialistas? Todavía no. Falta mucho. Porque construir una sociedad con los principios de la igualdad, de la paz, de la solidaridad, con los principios del desarrollo compartido a lo interno, tarda tiempo, Claro. cuesta. Hemos avanzado por tramos. Primero en la creación de la dimensión que llamaba el comandante Chávez, moral, espiritual, política. Lo que es la conciencia y los valores de una vanguardia grande. La base. Del pueblo, grande, de millones de hombres y mujeres que tienen un empoderamiento, una organización, una conciencia, una visión clara, que están imbuidos del optimismo histórico de que Venezuela tiene que remontar todas estas épocas y construir una sociedad más humana. Tenemos una vanguardia importante en el pueblo, en el hombre de a pie, en la mujer de a pie. Chávez habló mucho del socialismo en lo territorial. Sí. Creo que es el gran aporte a la teoría del socialismo mundial, al socialismo económico, que alguna gente llamó en su época el determinismo económico. Chávez sumó el socialismo en lo territorial, que es construir en la comunidad, en la familia, los valores por una sociedad solidaria, de iguales, democrática, en la profundidad de lo que es la palabra democrática. Yo te podría, para que preguntas rápidas, respuestas rápidas, te podría decir, estamos en un proceso de transición. Perfecto. Sí. En Venezuela hay una transición, Diego, claro que hay una transición, pero la transición en Venezuela es al socialismo, un socialismo con valores bolivarianos, cristianos y profundamente democráticos. Perfecto. Muy bien, y digo, me gusta mucho la respuesta, incluso porque usted sabe que uno de mis campos de investigación es lo que está pasando en la República de China, y de hecho a título académico se dice que China es una nueva formación socioeconómica con orientación socialista. Entonces me parece que la respuesta que usted da sobre Venezuela también es eso, ¿no? Es un proceso, una nueva formación socioeconómica, pero claramente con una orientación socialista. Me gusta esa reflexión. Estamos construyendo una nueva formación económica social. De hecho, la base material de la sociedad, la economía, está en proceso de reconstrucción, está en proceso de construcción, porque no se trata solo de construir, Claro. sino que hemos sufrido, como tú sabes, un ataque inclemente, brutal. ¿Cuál fue el objetivo de todo el ataque de los últimos años? Impedir que se construyera desde Venezuela un modelo alternativo que demostrara
el éxito, Total. para lograr el bienestar, para lograr la paz, para lograr una nueva democracia y que demostrara que sí hay alternativas al neoliberalismo y al capitalismo salvaje. A pesar de eso, nosotros somos un proyecto en construcción, en tránsito hacia una formación superior que sería el socialismo bolivariano. Que de hecho me lleva exactamente a la siguiente pregunta que me gustaría tocar con usted. De nuevo, yo hablo como extranjero, ¿no? Pero entiendo que para ustedes es una realidad constante. Pero Venezuela hoy sufre 936 sanciones. ¿Cómo ha sido el impacto histórico y cómo se ha sobrellevado de alguna manera? ¿Cómo es manejar un país con 936 sanciones económicas? Bueno, creo que ha demostrado que con nosotros no han podido, ni van a poder, ni en las peores circunstancias. Nos metieron en una situación muy difícil, Diego. Y nuestro pueblo se plantó. En primer lugar, a veces dicen, no, Maduro, mira Maduro. El tipo es bravo, ¿vale? Mira cómo aguantó. Y yo digo, esos méritos no son de Maduro. Es del pueblo de a pie, es de la gente humilde, es de la gente de la calle, que tiene valores patrióticos, que tiene vergüenza nacional, que tiene vergüenza, que tiene decoro, que tiene honor, que tiene una fuerza espiritual de siglo y que bien conducido, pudiéramos decir, bien planificado, porque nosotros recibimos, yo te lo contaba la otra vez, nosotros pasamos de 56.000 millones de dólares de ingresos petroleros en un año a 700 millones de dólares el otro año. Una situación catastrófica, perdimos el 99% de los ingresos. La guerra económica interna nos desabasteció el mercado interno al 80%. Al 80%. Nuestro pueblo sabe lo que fue el desabastecimiento inducido, la guerra económica inducida. El daño patrimonial en estos años de sanciones pedidas por la ultraderecha, los apellidos, la oligarquía, a Venezuela, llega a 642.000 millones de dólares. ¿Qué hicimos? Planificarnos, resistir. Primero, garantizarle la comida básica con los CLAT a nuestro pueblo. Segundo, garantizar que la educación y la salud con las grandes misiones se mantuvieran en una fase de resistencia. Tercero, con un sistema llamado Patria de bonos, tratar de garantizar con lo poco que teníamos que le llegara algo a la gente y diseñar un plan de producción, porque entonces, ¿de dónde íbamos a traer? El 85% de lo que comía Venezuela durante 100 años, Diego, se traía del exterior. Había una chequera petrolera, la chequera era gruesa, durante 100 años, un poco más gruesa a veces, un poco menos gruesa, y todo se traía del exterior. Se construyó un sistema de economía de puertos dependientes. Claro. Y entonces fuimos a buscar a los productores, fuimos a buscar a los campesinos, a los productores, a los pescadores, y le dijimos, vamos a producir, vamos a trabajar, y ese plan comenzó a dar resultados. Y te puedo decir hoy, pasamos de un 85% de dependencia exterior a la producción en Venezuela del 97% de todo lo que llega al hogar venezolano, de toda la comida. Entonces pasamos de una línea de resistencia a una línea de resiliencia y ahora estamos en una línea de contraofensiva económica, de contraofensiva social. Venezuela tiene 11 trimestres creciendo su economía real, porque muchos años aquí antes se decía, creció la economía y lo que crecía era la producción de petróleo y el precio de petróleo. Ahora te puedo decir, creció la economía que produce alimentos, creció la economía que produce medicamentos, creció la economía que construye, la economía real no petrolera. Y también está empezando a crecer con esfuerzos propios, con capital propio, la economía petrolera, la economía gasífera. La petroquímica la hemos recuperado al 100% de su capacidad productiva. Estamos consiguiendo nuevas inversiones porque vamos a duplicar la capacidad productiva de la industria petroquímica, no solo para el consumo interno, sino para la exportación. Tenemos un proyecto claro, tenemos planes claros. Hemos logrado estabilizar el sistema cambiario nuevo. Antes el sistema cambiario dependía, Diego,
completo de los petrodólares, ahora no, ahora es un sistema cambiario estable, bastante estable, propio del esfuerzo económico y de la riqueza nacional. Hemos logrado desacelerar la inflación. Yo te puedo decir, imagínate tú, dime un número, ¿cuánto fue la inflación del año 2018, que fue uno de los años de mayor guerra económica y sanciones? En Venezuela, específicamente, sí. 150%. 220.000%, Diego. La inflación del 2019, 315.000%. La proyección de inflación de este año es la más baja en 14 años. La proyección en este momento es de 58%. Más baja. Así que ha habido un proceso de desaceleración con esfuerzo propio. Vamos logrando equilibrios necesarios para el funcionamiento de la economía, vamos logrando inversión interna nacional, vamos trabajando con las vísceras, como digo yo, y vamos recuperando de manera paralela el estado de bienestar social ejemplar único que nos dejó el comandante Chávez. Así que hemos pasado de la resistencia a la resiliencia y de la resiliencia a la contraofensiva económica y social. Usé el número 150% en referencia a Argentina, porque, digo, aparte ahorita es un ejemplo que también eventualmente me gustaría platicar con usted. Pero antes, tengo una pregunta más referente al tema de las sanciones, que es un comentario que he escuchado mucho de afuera, ¿no? Digo, a fin de cuentas las sanciones surgen como un tipo de castigo en contra de modelos alternativos, porque la hegemonía dominante no quiere modelos alternativos, entonces castiga y hace estas guerras económicas. Ahora, me parece un momento interesante para tener esta discusión, porque históricamente se decía, oye, las economías centralmente planeadas no tienen cómo competir contra las economías de libre mercado. Pero a diferencia de ese viejo debate podrido histórico que era puramente teórico, hoy tenemos una serie de referencias reales, siendo que nuestros hermanos mayores en la República de China tienen un ejemplo gigante y irrefutable de los resultados de las economías centralmente planeadas y la manera en cómo el socialismo instrumentaliza el mercado para alcanzar sus fines. ¿Por qué, si el modelo económico socialista no es competitivo con el modelo económico de libre mercado neoliberal, cuál es la necesidad de las sanciones? Las sanciones son un castigo colectivo para hacer colapsar económica y socialmente a los países, para ponerle las garras del poder a los países. Sí. En este caso, las sanciones fueron pedidas desde la dirección de la oligarquía de la derecha venezolana como una forma de que nos destruyeran con misiles desde afuera, para ellos desde adentro implosionar el país, protesta, colapso, violencia y supuestamente asaltar el poder político. Es un proyecto neofascista el que se ha aplicado contra Venezuela. Ahora, ellos no tomaron en cuenta que el comandante Chávez había formado una poderosa unión cívico-militar. Nosotros, a la par de la resistencia económica, a la par de la resistencia social, del proceso de resiliencia y ahora de contraofensiva económica y social, a la par de eso conquistamos la paz política, la paz social, con el pueblo como protagonista. En el año 2017, en medio de las sanciones, en medio de una agresión multiforme, nos lanzaron una cosa llamada las guarimbas. Nadie puede olvidar de eso. Intentaron durante 120 días acabar con el país, llevarnos al borde de una guerra civil para después justificar lo que después ellos hicieron, llamar a una invasión gringa o una invasión del TIAR, de la OEA, una invasión pues contra Venezuela, que Venezuela la tomaron tropas extranjeras, masacraran al pueblo revolucionario y ellos imponerse como ha sucedido en otras oportunidades en América Latina. Sí. Y nosotros en el 2017 diseñamos una estrategia constitucional, legal, política, basada en el poder popular, y en el 2017 recuperamos la paz y en el transcurso de todos estos años hemos consolidado una paz social, una seguridad interna, hemos logrado niveles de seguridad ciudadana, o sea que hemos trabajado en todos los frentes para nosotros avanzar en la consolidación de las bases espirituales, organizativas, estatales, sociales, políticas, de la construcción de una nueva sociedad. Ellos pretendieron con las sanciones matar la esperanza y yo les digo, fracasaron. Ahora la esperanza está en la calle.
La siguiente pregunta que me gustaría hacerle es referente pues, a este trabajo continuo, ¿no? Hablábamos en el podcast de la importancia de la dialéctica como uno de los valores fundamentales de los marxistas, o sea, ser materialistas y dialéctico. Y la dialéctica, pues la importancia de seguir resolviendo estas contradicciones que se producen de estos cambios y estos procesos históricos. Algo que se le ha criticado mucho a la región, y lo digo de manera abierta, siendo brasileño y mexicano, es el problema de la corrupción política. En el caso de Venezuela, ¿qué tan real es la corrupción que se ve allá afuera y qué se hace al respecto? Es real y se hace mucho. Lo fundamental contra la corrupción es trabajar en la educación, en los valores, en la moral, en la espiritualidad y en el compromiso con una nueva espiritualidad de todo aquel que tiene funciones públicas. Claro. No solo todo aquel que tiene funciones públicas. Mientras más elevado, tu responsabilidad, tu compromiso de pulcritud tiene que ser mayor. Y si lo violas, el castigo tiene que ser superior. Tiene que incrementarse inclusive. Por eso en los últimos golpes que dimos contra mafias que se incubaron. Una cosa, Diego, te digo que personalmente investigué esto, yo personalmente. Y cuando fui descubriendo la trama, sufrí mucho. De hecho, Silvia sabe, yo me enfermé. Yo duré un mes enfermo hace casi un año, sin parar el trabajo, por todo lo que descubría. Pero valió la pena. Porque pudimos desentrañar las tramas de varias mafias, capturarlos, sacarlos de raíz y ahora castigarlos severamente, como he dicho yo, caiga quien caiga. Y mientras más alto, más dura la justicia tiene que ser. No hay intocables, es una verdadera revolución. Otra que me gustaría preguntarle, y digo, esto la verdad es que me dio muchísimo gusto, construyendo sobre su comentario de que el proceso socialista en Venezuela tiene una orientación marxista, es una meta, pero todavía hoy no es una realidad, es algo que se tiene que construir desde las bases. Y digo, la gente que me sigue normalmente, digo, soy marxista, duro, de formación académica y demás, y mucha gente me dijo, oye Diego, parece que tú eres más radical que el presidente Nicolás Maduro. Y en algunos sentidos tal vez sí lo sea, ¿no? Sobre todo tal vez por mi manera de ver el mundo desde afuera y también por la diferencia de responsabilidad, es más fácil ser radical, ¿no? Pero me gustaría preguntarle, referente a la diferencia entre la democracia como un tipo de romantización de los procesos contra los modelos alternativos a la democracia y los resultados. Para darle un ejemplo a la gente que nos escucha, porque sé que a veces también uso jargón medio complicado. En Estados Unidos existe un 86% de acuerdo popular de que antes de comprar un arma en el supermercado, porque aparte la puedes comprar en el supermercado, la gente debería de tener algún tipo de investigación de antecedentes penales. 86% de la población de Estados Unidos está de acuerdo con eso desde hace 10 años. Tienen un problema gravísimo de violencia en las escuelas. Bueno, esa es una política pública que no cambia. Pero ellos se venden como la democracia, ¿no? La democracia liberal. Pero no se puede cambiar la política pública si está en contra del lobby de las empresas de armas, de la NRA y de lo que sabemos que funciona, de los intereses del capital. Por otro lado, democracias alternativas, como podría ser la de China, la de Rusia, que tal vez es más difícil ver la oscilación de poder o medir la oscilación de poder como nosotros la medimos, partido A, partido B, partido C, pero la política pública cambia todo el tiempo. Tienen una agilidad política y una tecnología política que se mueve mucho más rápido y da resultados infinitamente mayores para la base trabajadora que las democracias liberales que romantizan su proceso. O sea, democracia liberal no puede cambiar una ley que protege a los niños en las escuelas, y la democracia china que sacó 800 millones de personas de la línea de pobreza en 6 décadas, ¿no? ¿Cuál es tu lectura frente a la manera como chocan estos modelos y la romantización de la democracia contra las alternativas? La democracia es una necesidad, es un derecho humano, y la democracia nueva está por construirse. Nosotros en Venezuela estamos reinventando el modelo de democracia, y en la Constitución el comandante Chávez, por primera vez en 200 años de república, propuso y quedó constitucionalizado el concepto de democracia participativa y protagónica. Ir más allá de la democracia representativa, formal, pudiéramos ir más allá de lo que se conoció como la democracia burguesa, la democracia formal, la democracia de élite, la democracia que tú le das el poder con tu voto a alguien y esa persona hace 5 años, 6 años, 4 años lo que le da la gana y no le importa lo que están abajo. Correcto. Aquí se dieron los primeros pasos en 1999
Y luego se han dado pasos gigantescos, porque surgió el concepto de los consejos comunales, de las comunas, de la democracia comunal. Y yo le decía el miércoles pasado a los voceros y voceras de 4.500 circuitos comunales, les decía, en Venezuela están haciendo una nueva democracia, la democracia directa, la democracia popular, la democracia del barrio, la democracia del vecino, de la vecina, la democracia de la consulta permanente. Ahora, que alguien diga que ese proceso es fácil, es rápido, ni fácil ni rápido, es un proceso de formación de la conciencia de una nueva democracia, que la gente sepa que la democracia no solamente ir a votar cada 3 años, 4 años, 5 años, que la democracia no solamente es una forma por aquí, una forma por allá, que la gente sepa que la democracia es el poder del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, y que eso vaya creando nuevas instituciones. Yo, por ejemplo, ahora tomando la experiencia que tuvimos el domingo 21 de abril, que tampoco se dice en el mundo, el domingo 21 de abril, en 4.500 circuitos comunales, el pueblo salió a votar, votaron millones de venezolanos y venezolanas, de vecinos y vecinas, para elegir entre 7 proyectos formulados por la comunidad, cuál era el proyecto prioritario para meterle recurso directo. Es una nueva forma de gobernar. Entonces yo dije, este es el método. Ya lo hicimos una vez a nivel nacional, entonces he propuesto, vamos a hacerlo ahora trimestralmente. Cada trimestre va a haber una consulta nacional y que las comunidades postulen sus proyectos y las comunidades puedan votar. Una forma más, un paso más adelante. Así que estamos hablando de una democracia de carácter socialista, incluyente, convocante, abarcadora y que permita nuevas expresiones. Cuando tú me dices la democracia estadounidense, te digo, está en decadencia, está cuestionada por el pueblo de Estados Unidos, está cuestionada por todos ellos. Es una democracia que tiene un sistema electoral cavernícola, de quién sabe de qué época. O sea, el renacimiento democrático no viene de Estados Unidos. Sin duda. Ellos no son referencia para decirnos que es democracia. El renacimiento democrático viene de experiencias como la venezolana y vamos a asombrar al mundo con el desarrollo de este nuevo modelo democrático de aquí en adelante. Tú vas a ver. Perfecto. Mira, Diego, ¿te apetece un té, un café? No, estoy bien, con el agua estoy perfecto. A mí ¿Tú? sí me puede entrar un café. La cosa está buena. ¿Sí? Estoy tratando de responder de manera sintética. Silvia, ¿cómo voy? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Voy bien? Me hace señas. Mira, me escribe cualquier cosa, un WhatsApp, cualquier pregunta, ¿viste? Que no me sepa. Una ayudadita. Sí. Tengo un par de preguntas más y me gustaría dejar el último bloque para hablar de geopolítica, porque me parece muy importante escuchar su opinión. Pero antes de pasar a geopolítica, me gustaría justo continuar sobre esta idea del futuro de Venezuela, ¿no? Y sobre todo la importancia, y lo comentamos también en el podcast del sábado, de tener a la juventud lo suficientemente inspirada y motivada para la construcción de un futuro, ¿no? Porque si algo se trata en los proyectos políticos, es ese horizonte colaborativo. Es que la gente sea capaz de decir, estos proyectos me gustan, estos proyectos queremos apoyo y construir ese horizonte colaborativo. Me gustaría escuchar de usted, señor presidente, ¿cuáles son los planes, sobre todo para el desarrollo de las fuerzas productivas en Venezuela? Porque justo como me comentabas al principio, y algo que me parece fundamental, entendiendo economía, que la gente desde afuera puede decir, ¿cómo Venezuela puede tener una situación tan difícil, un país tan rico en recursos? Claro, pero si tú no tienes una industria y capacidades productivas y capacidad autónoma de economía, te vuelves muy dependiente, las sanciones te pueden hacer mucho daño. Entonces la importancia de este proyecto de transformación. ¿Cuáles son los siguientes pasos para los desarrollos de las fuerzas productivas del país? Mira, para el desarrollo de las fuerzas productivas tiene que tener un plan. Nosotros tenemos un plan llamado Agenda Económica Bolivariana, que lancé en 2016 y he sido persistente en ese plan. Ese plan tiene 18 motores de desarrollo. Son 18 ventajas reales que tiene Venezuela en su economía, que existen. Por ejemplo, nosotros tenemos un sector farmacéutico bueno, de buen nivel tecnológico, pero lo teníamos totalmente dependiente de las importaciones en el campo.
de farmacéuticos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, comenzar a que cada uno de estos 18 motores de la economía tome su propio plan, su propio ritmo de crecimiento, garantizar las materias primas que todos los sectores de la economía necesitan, con producción nacional, con sectores de la economía que estén articulados a la economía mundial, garantizar que el sistema crediticio interno vaya funcionando. Sin capital es imposible. A nosotros nos cerraron todas las fuentes del capital, debes saberlo, porque las sanciones es mentira. No eran las sanciones contra Maduro, eran las sanciones contra un país, contra un pueblo, contra toda la economía, contra todos los empresarios. Teníamos que superar la cultura dependiente del petróleo. Y una vez que nos cortaron el chorro petrolero, nos quedamos sin financiamiento. En el mundo bloqueado, toda la banca internacional cerrada para Venezuela. Nos robaron todos los activos, nos robaron las cuentas bancarias. Venezuela hoy no puede abrir una cuenta bancaria en el mundo para cobrar un producto que venda. Entonces tuvimos que reinventarnos, hacernos de nuevo. Y cada sector de la economía ya garantizarle su sistema crediticio, poco a poco, primero con las vísceras y después con lo mismo que va produciendo el país, incrementar, como se está incrementando, el crecimiento del crédito nacional, el acceso al crédito nacional, y en alianza con las grandes potencias nuevas del mundo, China, Rusia, India, con potencias emergentes como Irán, Turquía, garantizar las nuevas tecnologías, garantizar con conocimiento nacional lo que es la reposición de repuestos y partes, porque también el bloqueo, las sanciones pedidas por estos grupos de la oligarquía fueron directamente para que no entrara una tuerca a Venezuela, no entrara un repuesto y una parte de Venezuela. Todo eso lo hemos venido resolviendo y con el plan de los 18 motores vamos garantizando una expansión creciente rumbo al 2030 de toda la economía nacional de manera armónica y de manera consecuente y sustentable, que es lo más importante. Perfecto. Muy bien. Ahora me gustaría pasar al bloque de geopolítica, que creo que aquí hay muchos temas sumamente importantes. Y voy a dejar los tres grandes conflictos para el final. Digo, más allá de tres, creo que son cuatro grandes conflictos para el final. Pero primero me gustaría preguntarle sobre, a ver, se dice no, este año 2024 es el año de la democracia. A nivel internacional, nunca en la historia de la humanidad tantas personas iban a participar de procesos democráticos como en este 2024. En el mundo entero, en muchos lugares y en muchos países muy importantes están habiendo elecciones. Pero creo que hay una elección en específico que juega un papel determinante para la región, que es la elección en Estados Unidos. Me gustaría escuchar su lectura sobre cuál pudiera ser el resultado de las elecciones en Estados Unidos y cómo esto afectaría a la región. Llegaron estos dos libros hoy, no sé si los conoce, Predicciones científicas sobre el geopoder, la historia oculta. Este me lo mandó Castro Soteldo, que le mete a la teoría también, el ministro de Agricultura, que ha sido uno de los artífices del milagro agrícola de Venezuela que no se conoce en el mundo. Venezuela se va a convertir en exportadora neta de alimentos, así como exportamos petróleo. Vamos a dejar loco al mundo exportando alimentos y generando riqueza. Este libro lo escribe Carlos Santamaría, un PhD, no lo conozco. Y importante porque fíjate, predicciones científicas, dice, mayo 2023, dice, ¿será reformada o finalmente finalizada la ONU? ¿Se presentará una guerra nuclear o una tercera guerra mundial? Pregunta. ¿Cuál es la doctrina nuclear rusa? ¿Se declarará una guerra mediática internacional? ¿Triunfará un bloque hegemónico o habrá un bloque multipolar en el mundo? ¿Finalizará la Unión Europea como el patio trasero de Estados Unidos? Es una vergüenza la Unión Europea. Se me están adelantando las preguntas. Es una vergüenza. Sí. Te leí la mente. Sí, literal. Mira, es una vergüenza la Unión Europea, una vergüenza. Afortunadamente hace 200 años los echamos de aquí, el Ejército Libertador de Bolívar, y más nunca vamos a depender de ellos, afortunadamente. Mira lo que dice aquí, y tú sabes cuando, no lo he empezado a leer, cuando leí
el índice, me acordé de alguna de las conversaciones que tuvimos en el podcast. ¿Habrá una guerra civil en Estados Unidos? ¿Qué sucederá con América Latina? ¿Qué pasará con Taiwán, territorio chino? Sí. ¿Triunfará una moneda digital y habrá desdolarización? ¿Triunfará el humano como esencia de la humanidad? Termina diciendo él. Y también traje aquí un artículo, una entrevista de Peter Turchin. Me lo acaban de imprimir, lo estuve hojeando. Peter Turchin, que es un ruso que estudió en Estados Unidos y le mete a la geopolítica. Y pone aquí, Estados Unidos va hacia una guerra civil, quizás sea tarde para evitarlo, y habla de todos estos temas. Estados Unidos está en una encrucijada, hay un decline del poder hegemónico en lo económico, es evidente, aunque mantienen el dólar debilitado, pero como moneda hegemónica mundial, debilitado. Hay un gran debate sobre ese tema, hay un decline en su hegemonía política, cultural, ideológica, está muy cuestionada, sobre todo por la crisis moral, psicológica, hasta psiquiátrica que tiene la sociedad estadounidense. Hay un decline de su capacidad militar, objetivamente, claro. Después de la derrota de Vietnam, después de los fracasos de la invasión y destrucción de Irak, Afganistán, Libia, después de su fracaso en las amenazas contra Venezuela. Así que hay un decline de lo que ellos llamaron el siglo americano, y eso se expresa en los partidos políticos, en los candidatos, y se expresa en la clase que domina y en el poder profundo, porque tú sabes que en Estados Unidos no mandan los presidentes, en Estados Unidos manda el aparato industrial, como decía, el aparato industrial militar y mediático. Y en definitiva hay un decline de su capacidad para hegemonizar el mundo que ha surgido. Así que las elecciones de Estados Unidos serán una expresión de esa crisis. Vamos a ver qué sucede. Yo siempre le digo a nuestro pueblo, por adelantado siempre les digo, ¿qué pasará en Estados Unidos? No sabemos. Lo que hay que garantizar que pasa en Venezuela, que nosotros sigamos siendo libres, soberanos, independientes, teniendo nuestra fuerza revolucionaria. Eso es lo más importante. Y se lo digo a los pueblos de América Latina y el Caribe que pudieran escucharnos. Se lo digo a los pueblos de Asia, de África, que pudieran escucharnos. ¿Qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos? No sabemos. Lo que sí sabemos es que va a haber una expresión más de la crisis histórica y del decline hegemónico. De esa decadencia. Pero lo más importante que hay que responder no es qué va a pasar en Estados Unidos, es qué va a pasar en Asia, en África, en América Latina y el Caribe, y nosotros tenemos que seguir caminando nuestro camino propio, nuestros modelos propios, porque el mundo va a cambiar, está cambiando y nadie lo va a detener. Eso me gustaría conectarlo y aprovechar para felicitar a toda la gente, y qué energía tan bonita la música y la importancia de la expresión cultural. Muy bonito. Bueno, hay que reconocerlo. Tú estás en dos países musicales, Brasil y México. Sí, súper. No, y a ver, y es algo que llevamos en la sangre. Y lo que me parece muy bonito de esto, y conectarlo con lo que decías, hay muchos teóricos que dicen que la decadencia de los imperios se nota en la manera en cómo ya no producen nada nuevo artísticamente. O sea, su producción artística y estética se vuelve monótona y predecible. Díganme cuándo fueron la última vez que vieron una película sobre el futuro que los emocionó. O sea, el futuro de un imperio en decadencia no emociona a nadie. O sea, su futuro es decadente, como su imperio es decadente. No son capaces de soñar a futuro con algo que inspire la juventud. Por eso me parece tan bonito que justo estemos teniendo esta conversación en un momento donde hay tanta juventud con una cultura tan inspirante, que nos motiva a pensar y soñar sobre ello. Y concuerdo contigo que las elecciones, a fin de cuentas, acaban siendo una demostración más de algún estancamiento, ¿no?, moral, cívico, cultural, que los tiene atrapados. Hablando de eso, y creo que concordamos que vamos hacia un mundo nuevo multipolar, ¿qué oportunidades nos abre este nuevo mundo multipolar? ¿Cómo nos deberíamos de preparar para enfrentarnos y sacarle el mejor provecho de un mundo multipolar? Yo te podría decir, el mundo multipolar nos abre todas las oportunidades.
y es el único mundo donde nosotros vamos a tener derecho a existir, derecho a vivir como somos. El mundo unipolar sería condenarnos a la nueva colonia, Sí. al del pensamiento único, al de obedecer a amos imperiales. A mí me da mucha vergüenza cuando yo veo un Milei diciendo yes sir cada vez que va la generala Richardson, comandante del Comando Sur, se disfraza de militar para decirle yes sir. Yo digo, ¿qué sentirán los militares argentinos? Los de las Malvinas. ¿Qué sentirán los que dieron su vida y pusieron a sus hijos a combatir en las Malvinas? Cuando ven a Milei diciendo yes sir. Los Milei son los que quieren imponer un nuevo colonialismo en América. Fíjate, llegó Milei y entregó las Islas Malvinas ya. Dijo que las Malvinas eran británicas. Lo mismo quieren en Venezuela, poner a un pelucón, a un títere, a alguien que impongan los apellidos para entregar la Guayana Esequiba a los Estados Unidos, a la ExxonMobil. Eso es lo que quieren. Quitar a Maduro, que defiende los derechos, quitar la revolución para poner un Milei, un títere sencillo. El destino de nuestra América tiene que ser otra. Nuestra América tiene que buscar el mundo multipolar, pluricéntrico. Tiene que pensar en las nuevas potencias, en la China, en Rusia, en la India, en Irán, en Turquía, unirnos, el Gran Brasil, el Gran México, rescatar la Argentina para la verdadera independencia, construir el bloque de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Yo propuse la otra vez que yo participé como canciller, Diego, del comandante Hugo Chávez, el gran arquitecto de la Unión Latinoamericana Caribeña, que rescató el pensamiento de Bolívar. Yo participé como canciller en todo el proceso de nacimiento de la CELAC. Yo vi nacer a ese niño, la CELAC. Le pusimos el nombre, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en Cancún, precisamente, febrero de 2010. Recuerdo la alegría del comandante Chávez cuando le dije, esta es la propuesta, y me dijo, ese es el camino. Y él fue que me dijo, recordé estos días hablando con Cilia, algo que yo rescaté, que le sale a uno del subconsciente, pero después me puse a pensar, claro, si esto fue lo que me dijo Chávez cuando hablé con él, lo llamé desde Cancún, México. Llegará el día en que esa comunidad de estados latinoamericanos y caribeños se conforme en un bloque como el que pensó el comandante Hugo Chávez, como el que soñó Bolívar, y pasemos de ser una comunidad a una poderosa confederación de estados latinoamericanos y caribeños, que se articule con el mundo y sea un bloque del mundo multipolar. Esos son los sueños que nos mueven a nosotros, Diego, y los vamos a lograr. No, y comparto ese sueño, sinceramente, aquí desde mi postura muy marxista, que realmente para tener un cierto nivel de poder geopolítico se requiere también de volumen. O sea, no existen bloques geopolíticos con menos de 300 millones de habitantes y con capacidades productivas menores a las necesarias para competir del juego de poder internacional. Entonces, es fundamental. De hecho, un tema que habíamos quedado pendientes de platicar era sobre las 7 izquierdas. Mira, lo estoy anotando aquí. ¿En serio? Por si se te olvidaba, mira. No. ¿Cómo crees? 7 generaciones más 5. Aquí está. Entonces, digo, yo le comenté al presidente en el primer podcast que uno de mis campos de estudio son las 7 generaciones de la izquierda. Las 6 generaciones de la izquierda fundamentales, para la gente que no las había escuchado, es primero la izquierda jacobina, que viene después de la primera Revolución Francesa. Correcto, la jacobina, que impulsó la revolución de los jacobinos negros, 1804. Primero de enero 1804, Haití, nuestra gran Haití. Correcto. La segunda generación de izquierda es la izquierda liberal, que es la guerra de independencia española, que lo que produce como formación sociopolítica son las naciones hispanoamericanas. Después viene la tercera generación de izquierda, que es la primera internacional, que es el comunismo libertario. Los anarquistas, así como Frei Ñañez. La cuarta generación de izquierda, que es la socialdemocracia, que viene después de la segunda internacional y que crea nuestro modelo de estados de bienestar. La quinta generación de izquierda, que es la marxista-leninista, que es la comunista tal cual, que surge con la Revolución Rusa, que es la dictadura del proletariado.
La sexta generación de la izquierda, que es de izquierda asiática, que más bien le da una voz a la alianza entre campesinos y proletarios, pero incluso dándole un poder mayor a los campesinos que a los proletarios, que tiene mucho que ver con las condiciones materiales de China. Pero la séptima generación de izquierda, que esto solo se ha platicado a nivel teórico, es la que puede surgir en un nuevo mundo multipolar, bajo una diferente presión internacional, en el bloque latinoamericano. Esa debería de ser la séptima generación de izquierda. Yo pudiera hacerte aquí un agregado. Por favor. Digo, no es mía la teoría, pero tomo nota. De acuerdo con la teoría jacobina, la segunda generación, Chávez decía que Bolívar, Simón Rodríguez, los libertadores y las libertadoras, y nos consta, se pudieran llamar precursores del socialismo, porque Bolívar propugnó la igualdad, la libertad, la superación del esclavismo, claro, la construcción del republicanismo, entendido como un estado de la igualdad, de la democracia real. Y nosotros tuvimos en Venezuela una generación previa a Bolívar, donde estuvo una gran mujer, Josefa Joaquina Sánchez, la gran Josefa Joaquina Sánchez, su esposo José María España, que si tú lees, consíguemelo, Ñañez, para regalárselo a Diego, sí. El manifiesto que le encontraron cuando le allanaron la casa y se lo llevaron preso y luego lo descuartizaron, el Imperio Español, el manifiesto con que ellos iban a gobernar era un manifiesto esencialmente socialista, claro, igualitario. Socialista, sí. claro. Ahora, tercera generación la anarquista, correcto. La cuarta generación la socialdemócrata, correcto. La quinta generación la revolución rusa, correcto. Pero aquí faltaría quizás una generación de izquierda que surgió en el mundo, sobre todo en América Latina, que es la generación que surge de la Revolución Cubana en 1959. Claro, que viene después de la China. Yo podría decir, la izquierda revolucionaria, sí, que movió todos los dogmas, acabó con todos los dogmas y demostró a países pequeños de América Latina y del Caribe y del llamado tercer mundo que se podía tomar el poder, se podía construir un proceso diferente a 90 millas del imperio norteamericano. Sí. Y creo que se alinea muy bien, porque si se fija, justo la Revolución China de 1949 da el antecedente de que eventualmente la séptima generación de izquierda pudiera ser latinoamericana, como usted muy bien lo dice. Algo que comparten los movimientos de izquierda a nivel internacional es que suelen ser una superación dialéctica del antiguo régimen. Y extrañamente, y me lleva a la siguiente pregunta, es que los movimientos de derecha, al contrario de la izquierda que trata de superar dialécticamente los antagonismos del antiguo régimen, la derecha trata de preservar esas ventajas estructurales. La derecha normalmente, al ser reaccionaria, trata de buscar que aquellas ventajas y privilegios sistémicos que se construyen para la oligarquía o para el feudo o para el rey se mantengan en su lugar. Entonces normalmente la izquierda busca dialécticamente hacer una superación de los antagonismos y la derecha busca regresar y mantener las ventajas estructurales del antiguo régimen. Y en ese sentido me gustaría preguntarles, ¿qué hacemos frente al riesgo de la nueva derecha en Latinoamérica? Primero, desnudarlos, que quede desnudo Milei frente al mundo, que quede desnudo Bolsonaro, que quede desnudo Iván Duque con todos sus crímenes. Eso es lo que llaman nueva derecha. La palabra nueva siempre es progresista. Y nueva derecha suena como... nueva derecha, nuevo colonialismo, pareciera bueno. No, al final, mira, yo te digo, el proyecto de ellos es el más peligroso que nosotros hemos visto en 100 años. No es tan criminal todavía como las dictaduras de los años 60 y 70, Franco, de Pinochet, de Videla, de Bordaberry, etcétera, etcétera. No es tan criminal directamente a fusil, tortura, desapariciones, pero es tan criminal en lo económico, es brutal y es criminal porque está destruyendo el Estado Nacional. Sí. Está abriendo las compuertas y está haciendo el trabajo sucio, Milei, para convertir a la Argentina en una colonia de los Estados Unidos de Norteamérica. Argentina es un país muy poderoso para el continente, siempre lo fue. Si tú revisas la historia de la independencia contra el Imperio Español, sin la independencia de las provincias de La Plata, de lo que es Argentina hoy,
hubiera sido muy difícil que se consolidara la independencia de lo que después fue Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela. El gran libertador del sur, José de San Martín, hizo un trabajo extraordinario, construyó ejército, derrotó, acabó con el imperio español en el sur de Sudamérica y después se encontró con el gran ejército de Bolívar. Y los dos hicieron la tarea maravillosa de libertar con las armas en la mano a un imperio que tenía 300 años aquí. Hoy pudiera suceder algo parecido. Necesitamos de la fuerza del sur, de Argentina, del Uruguay, de Chile, de Brasil, para que se una a la fuerza del Caribe. Nosotros caribeños tenemos que utilizar nuestro verbo, nuestra palabra, para denunciar, para dejar desnuda a esa derecha y para construir alternativas que motiven la conciencia hacia el futuro. Y creo que en esa dirección estamos. Y estoy seguro, yo confío mucho, yo siempre le digo al pueblo argentino, lo conocemos muy bien, al pueblo argentino. Siempre le digo, los pueblos de América confían en ustedes, argentinos y argentinas. Y los pueblos de América esperan mucho de ustedes en la tradición de José de San Martín, Juan Domingo Perón y Evita Perón. Esperamos mucho de ustedes. ¿Dos preguntas más, está bien? Adelante. Sí. No te he explicado lo de las 5 generaciones aquí. Sí, que de hecho lo iba a abordar para el final, pero bueno, prefiero. Cuando quieras, cuando quieras. Entonces, manteniéndonos en el tema de Argentina, me parece muy importante lo que mencionas y pareciera ser que no es algo aleatorio el fenómeno de Argentina, sino que la unión naval, o más bien de los cuerpos de aguas entre Argentina y Brasil, son fundamentales para un grande bloque hegemónico latinoamericano. Si nosotros no logramos juntar los ríos que conectan Brasil con Argentina, el océano y el Pacífico, es casi imposible articular un bloque geopolítico latinoamericano. Entonces pareciera ser que el fenómeno Milei no es un fenómeno espontáneo en ningún sentido, sino que tiene dinero directamente de fundaciones como Atlas, Heritage e intereses internacionales, justamente para mantener esa división artificial entre un pueblo que es de una patria grande, ¿no? Que es la América Grande. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nos cuidamos nosotros de esa influencia económica extranjera que puede ser parte muy poderosa de la manera en cómo se mueven las fuerzas políticas de Latinoamérica? Bueno, es muy importante. Argentina, Brasil, así lo ha entendido el imperio estadounidense desde siempre. Yo te decía, si tú revisas los documentos de Santa Fe I, Reagan I, 1980, y Reagan II, Santa Fe II, 1984, te darás cuenta cómo ellos hicieron una renovación prácticamente para todo el siglo XX y marcaron las pautas y ubicaron esos países como países vitales. Ellos en Santa Fe I decían, en el documento original que yo conocí en 1980, porque hay un documento que ahora publican en las redes, en internet, que no es exactamente el documento original. En esos documentos ellos hablaban las amenazas al dominio estadounidense, a la influencia estadounidense en América Latina y el Caribe. La primera amenaza que ellos hablaban era el comunismo, las guerrillas marxistas, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, etcétera. Y las guerrillas marxistas que hubo en Sudamérica, producto del ejemplo de la Revolución Cubana. La segunda amenaza, imagínate tú, que ellos decían, la teología de la liberación. Y hablaban expresamente de la teología de la liberación, una corriente progresista, popular, la opción por los pobres, la opción de Cristo por los pobres, que tenía como epicentro Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, y decían hay que destruirlos. Y la mayor cantidad de sacerdotes perseguidos, expulsados y asesinados, torturados, ocurrió después de ese documento. También ellos decían, a mí como joven, yo en 1980 tenía 18 años, ya era militante revolucionario desde los 12 años, por mi propia cuenta. Y me llamaba mucho la atención que ellos hablaran del bolivarianismo. Ya lo tenían en el radar. Decían
una de las amenazas a la influencia de Estados Unidos en la región es el bolivarianismo, pero no hablaban de cualquier bolivarianismo, del bolivarianismo en el ejército venezolano. Chávez era teniente apenas. Y del nacionalismo en los ejércitos de América Latina, y hablaban de Omar Torrijos, etcétera. Ellos estaban claritos y trabajaron en función de esa visión, de tratar de desarticular las corrientes naturales de la América Latina, las corrientes populares, las corrientes religiosas, las corrientes militares, las corrientes ideológicas. Afortunadamente, el proceso de América Latina se ha ido tejiendo, se ha ido reconstruyendo, y ellos podrán evitar, podrán retardar que un proceso se dé aquí, podrán manipular. Milei es un constructo. Yo lo vengo diciendo y repitiendo. Milei es un constructo del sionismo y de las tendencias más conservadoras de los Estados Unidos de Norteamérica. Es un constructo del Estado profundo de los Estados Unidos. Es un político de laboratorio. Jair Bolsonaro es un constructo. ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo los impusieron? A través del inmenso impacto de las redes sociales. Manipulando emociones, manipulando sentimientos y tratando de llevar a las sociedades a extremos de odio, de venganza, de violencia. Sí. Lo mismo están haciendo en Venezuela, con todas las redes sociales al servicio de un constructo, tratando de construir a partir de la venganza, del odio, y como hizo Hitler en los años 30, del anticomunismo, del antiizquierdismo, tratar de construir procesos de venganza que van contra los pueblos y modelos totalmente negadores de los derechos populares, de la democracia y de la independencia en nuestros países. Sí. Ahí me gustaría aprovechar para saltar a los temas internacionales. Me gustaría escuchar su opinión sobre los tres que se llaman ahora en geopolítica los tres grandes frentes, ¿no? Y agregar un cuarto dado la situación local, que sería Taiwán, Ucrania, Palestina y el Esequibo. Si quieres empezamos con Taiwán. ¿Cuál es su postura frente a la importancia de este tema hoy en el ámbito geopolítico? Bueno, yo pienso que los Estados Unidos y la OTAN está tratando de crearle una guerra a China. China tiene la suficiente sabiduría geopolítica, milenaria, y el suficiente poder tecnológico y militar para disipar cualquier provocación. En el mundo no hay dudas, en el sistema de Naciones Unidas, que es una sola China. Y cualquier intento de ellos por tratar de vulnerar el concepto de una sola China, sencillamente está condenado al fracaso. Y confío verdaderamente que haya paz y China siga su camino de desarrollo para un nuevo modelo mundial de cooperación como lo propone el presidente Xi Jinping. Perfecto. Pasando al siguiente, me gustaría escuchar su opinión sobre el frente de Ucrania o el conflicto entre Ucrania y Rusia, dado que se ha acercado muchas veces a intentos de llegar a un alto al fuego, a un tipo de acuerdo de conciliación, pero eventualmente siempre parece que existe mano o de la OTAN o de Estados Unidos directamente para que el conflicto se preserve. ¿Cuál es su postura frente al tema? Bueno, la OTAN pretendió burlarse de Rusia desde la disolución de la Unión Soviética. Nunca cumplieron los acuerdos y las promesas que le hicieron de respetar su seguridad. Trataron de cercarlos y después montaron un régimen neonazi en Ucrania y estaban preparando una gran agresión a Rusia. Rusia ha tenido que actuar frente a los neonazis. Neonazis de sangre, neonazis de cuna, Tatuados. porque toda la prensa occidental, y ahí entonces una vergüenza la Unión Europea, una vergüenza, habiendo sido víctimas de Hitler, de Mussolini, de Francisco Franco, que ellos sean los principales alcahuetas y cómplices del régimen neonazi de Kiev. Sí. Hoy por hoy, pudiéramos decir que Rusia en el plano interno ha ganado la guerra económica de las sanciones. Putin hoy es más fuerte políticamente dentro de Rusia que nunca antes en 20 años. Rusia ha avanzado a nivel científico-tecnológico a pasos agigantados en los últimos 2, 3, 4 años. Ha avanzado en el fortalecimiento de su signo monetario.
ha avanzado en el fortalecimiento de su sistema financiero, mantiene todos sus motores económicos prendidos, se ha convertido en la quinta economía del mundo, pasó de ser la novena a la quinta, está ganando en el plano militar, en el terreno, y la única alternativa que le queda a Occidente es negociar la paz, respetar a Rusia y asumir compromisos de respeto a la soberanía rusa. Es la única alternativa que tiene Occidente. Que creo que esto da para conectar con el comentario que hiciste antes, que comparto, que Kissinger decía, ¿no?, que lo único peor que ser enemigo de Estados Unidos es ser su aliado, porque Estados Unidos tiende a transformar sus aliados en carne de cañón, que es un poco, y aquí me gustaría escucharte, ¿qué opinas que va a pasar con la Unión Europea? Porque Estados Unidos, a fin de cuentas, en esta guerra energética que está por detrás del conflicto de Ucrania, puso a la Unión Europea en una situación sumamente vulnerable. Déjame leer el libro que traje. Una ayudadita. Ahí dice la respuesta. Mira, de verdad, la Unión Europea, la cultura europea y el pueblo europeo son admirables. Nosotros los respetamos, los queremos mucho. Tenemos grandes vínculos culturales, humanos con España. Cierto. Aquí tenemos una migración grande de Italia, de muchos años. Más de 500.000 italianos viven en Venezuela, e italianas. Más de 500.000 españoles y españolas. Más de 600.000 portugueses. Tenemos un gran cariño por Portugal, Italia, España. Una gran admiración por la cultura europea. Pero las élites que gobiernan Europa son unos descerebrados. Es la peor dirigencia política en los últimos 100 años en Europa. Lo peor de lo peor están en el poder hoy por hoy en Europa. Salvo excepciones, que siempre hay excepciones. Excepciones respetables, que las respetamos. Pero quienes toman las decisiones de la Unión Europea, no entiendo, no puedo entender. Lo que están haciendo ¿Por qué se arrastran a los intereses de Estados Unidos y van contra los intereses de sus propios pueblos? No lo puedo entender. Ahora quieren empujar, Macron quiere empujar a Francia hacia una guerra directa con Europa. Yo estoy seguro que el pueblo francés, sobre todo la juventud francesa, impedirá que lleven a Francia una guerra con Rusia. Ojalá y así sea. Mi penúltima pregunta, presidente, es sobre, y este sí no es un conflicto, las cosas hay que decirlas como son, frente al genocidio del pueblo palestino. Es un genocidio en vivo directo por las redes sociales. Grosero, que genera una vergüenza y un dolor sin límite. Y que está cambiando la conciencia mundial. Sí. Está cambiando la conciencia. En base al dolor, a la muerte, a la sangre. Cómo se matan con misiles de alta precisión, de la más alta tecnología, a mujeres con sus niños recibiendo ayuda, comida, y se les apunta con inteligencia artificial. Claro. Utilizan los satélites de guerra que tiene Estados Unidos, que tiene Europa, que tiene Israel, y apuntan a una familia, 100 personas allá, mujeres, ancianos y niños, recibiendo la ayuda de la ONU, y llega el misil directo, llegan los soldados a ametrallarlo. Más de 35.000 muertos reconocidos. Yo estaba viendo ayer CNN en inglés con Cilia, y decíamos, si reconocen 35.000 muertos, ¿cuántos serán? ¿Cuántos serán? Sí. Así que es un genocidio que el mundo tiene que detener y el mundo tiene que, a partir de ahora, cambiar completamente. Nosotros no entendemos cómo los organismos que tienen que hacer justicia, la Corte Penal Internacional, ¿dónde está? No les da vergüenza la Corte Internacional, no les da vergüenza. Un genocidio donde matan niños con misiles. Este mundo tiene que cambiar, y toda nuestra solidaridad con Palestina y con ese pueblo valiente de Gaza, todo nuestro amor con ellos, y vendrá un mundo nuevo y reverdecerá la vida y reverdecerá la esperanza. Que así sea. Aquí ese conflicto en lo personal me afecta bastante, comparto mucho su opinión, y también me revuelve mucho lo que dice sobre nuestras instituciones internacionales y su impotencia o su subordinación ideológica, lo cual suena todavía peor. Y para terminar, presidente, ¿hay alguna pregunta que no le han hecho o que no le he hecho y que le gustaría que le hiciera? Yo creo que está pendiente un nuevo podcast. Bueno.
Está pendiente un nuevo podcast, ¿verdad? Si la gente lo quiere, yo encantado. Bueno, vamos a abrir un concurso. ¿Qué preguntas hay que hacerle a Maduro? ¿Qué preguntas hay que hacerle a Diego? Y te vienes dentro de un mes, Acepto. ¿verdad? Encantado. Bueno, te agradezco mucho esta presencia en No, hombre, Venezuela. al contrario, De verdad, presidente, ha un sido muy placer. fructífera. He aprendido Público. mucho de ti. No, hombre, ¿cómo cree? Al contrario, te Gracias. agradezco mucho. Gracias. Presidente, muchas gracias. Un Un placer saludo a tu enorme. familia. Te agradezco Gracias. muchísimo, de verdad. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Y ahora vamos al segmento con Maduro más Pueblo.